Desarrollar el caballo hasta convertirlo en una casilla flexible, prepara el enroque en el flanco de rey y controla casillas centrales clave sin comprometer la estructura de peones. Reflejando el desarrollo del caballo blanco, esto crea instantáneamente una potencial estructura de peones simétrica, preparando el escenario para una lucha posicional equilibrada. Al afirmar su influencia central, las blancas inmediatamente reclaman territorio e invitan a un debate sobre la estructura de peones, prometiendo un juego dinámico. Abrazar un fianchetto indica una preparación paciente, preparándose para anclar un alfil poderoso. Al solidificar el flanco de rey y prepararse para un eventual fianchetto, se establece una estructura de peones flexible. Desarrollar esta pieza hasta su casilla natural fortalece el flanco y prepara el enroque en el flanco de rey, una respuesta clásica al fianchetto de las blancas. Consolidando la influencia del fianchetto, este alfil solidifica el control de la diagonal larga, observando posibles debilidades en el flanco de dama de las negras. Guardar al rey de forma segura asegura ese flanco, liberando otras piezas para el desarrollo y preparándose para una posible acción central. Asegurar el centro con D4 indica la intención de las blancas de tomar la iniciativa y prepararse para un ataque expansivo en el flanco de rey. Solidificar la estructura de peones central mientras se prepara para disputar la columna D con un oportuno D5. Consolidando la influencia central y preparándose para posibles avances de peones, el caballo ocupa cuidadosamente una casilla clave. Las negras desafían decisivamente al centro, creando desequilibrios dinámicos y luchando por un espacio crucial. Abrir el centro altera drásticamente la estructura de peones, favoreciendo potencialmente al bando que puede explotar mejor las líneas abiertas. Abrir el centro crea una lucha dinámica por el control central y la actividad de las piezas. Se desata una actividad de piezas invaluable cuando el caballo se aventura audazmente en territorio enemigo, alterando la estructura de peones de las negras y observando casillas críticas. Al solidificar el centro y prepararse para el desarrollo, este avance de peón ancla la posición. Desarrollar el alfil aquí inmoviliza al caballo negro, complicando la estructura de peones del flanco de rey y potencialmente abriendo líneas para un ataque contra ese rey expuesto. Tomando la iniciativa, la dama ahora mira la estructura de peones del flanco de dama de las blancas. Preparándose para desatar presión en la columna D abierta, esto cuadra a la dama para obtener una potente ventaja en el final. Esta retirada, aunque aparentemente pasiva, tiene como objetivo solidificar la posición del caballo y prepararlo para un posible reagrupamiento, posiblemente hacia C5 o E6, sin perder de vista las ambiciones centrales de las blancas. Reposicionar el caballo en una casilla más central ofrece un mejor apoyo para posibles avances de peones y una mayor influencia sobre el flanco de rey. Desafiando audazmente el centro de las blancas, esto desarrolla un caballo hasta una casilla crucial, observando posibles avances de peones y simplificando ligeramente la estructura de peones. Llevar la torre a la columna D semiabierta ahora cuestiona la influencia central y prepara para posibles avances de peón. Reubicar el caballo en F6 ahora ofrece una mayor cobertura defensiva para la estructura del flanco de rey. Para solidificar la seguridad del rey, esta maniobra de enroque reposiciona la torre para un posible enfrentamiento central y refuerza la estructura de peones. Al desarrollar el alfil hasta su casilla prevista, esta pieza ahora mira hacia el flanco de dama y se prepara para posibles avances de peón. Cambiar el alfil despeja una diagonal central y apunta a explotar una futura debilidad en el flanco de rey. Cambiar el alfil por el caballo ofrece actividad inmediata de piezas y comienza a abrir la columna C, apuntando potencialmente a los peones centrales de las blancas. Liberar un peón central ofrece a las blancas una presencia central imponente, con el objetivo de obstaculizar el desarrollo de las negras y potencialmente abrir líneas. Probar el flanco de dama con la dama obliga a las blancas a abordar la presión inmediata sobre el peón C y ofrece un contrajuego dinámico. Al fortalecer la cadena de peones central, esta torre se ancla, preparándose para posibles avances o reforzando casillas clave. Solidificar las columnas centrales y prepararse para posibles avances de peones añade presión a la posición de las blancas. Al sondear el flanco de dama con la dama, este movimiento tiene como objetivo alterar la coordinación de las negras y potencialmente explotar las debilidades en torno al peón de C6.
Proteger al alfil fianchetto restablece la integridad de la cadena de peones y se prepara para impugnar la fila electrónica. Iniciar un intercambio de peones ahora abre líneas, potencialmente para tu torre en la columna D. Recuperar el peón con el peón del rey negro es crucial para estabilizar la estructura central de peones y preparar la redistribución de la reina. Restablecer el caballo en el puesto central altera la estructura de peones de las negras y prepara futuros avances en el flanco de rey. Restablecer la presencia diagonal del alfil tiene como objetivo disputar el control de la diagonal larga y prepararse para posibles avances de peones, creando desequilibrios dinámicos. Al asegurar la expansión del flanco de dama, este avance de peón se prepara para B4, con la intención de ganar espacio y potencialmente presionar el desarrollo de las negras. Esta acción, que reagrupa a la dama en una casilla más segura, prepara para posibles avances de peones en el flanco de dama, mientras mantiene un ojo en la tensión central. Reforzar el avance del flanco de dama para apoderarse de mayor territorio y prepararse para la expansión de peones. Desafiando la estructura de peones del flanco de dama y las líneas de apertura, las negras pretenden desbaratar las apretadas piezas de las blancas. La expansión de la cadena de peones del flanco de dama interrumpe el bloqueo de las negras y reclama territorio valioso. Reposicionar el caballo en F5 permite descubrir posibles descubrimientos y libera el peón D para la acción hacia adelante. La consolidación de piezas en la cadena de peones del flanco de dama tiene como objetivo limitar el contrajuego de las negras mientras se prepara para una posible expansión del flanco de dama. Repensar la estructura de peones con este reposicionamiento de la reina podría ser un pivote crucial. Establecer control sobre el flanco de dama y potencialmente lanzar una salida en ese ala. Reposicionar el alfil en C8 tiene como objetivo reforzar el flanco de dama y prepararse para un posible avance de peón o transferencia de piezas, aunque concede influencia central temporalmente. Reposicionar la dama en C1 tiene como objetivo mejorar su coordinación y potencialmente apoyar un avance en el flanco de dama. Finalmente, la torre encuentra una ubicación activa en la columna abierta, un cambio bienvenido con respecto a su postura pasiva anterior. Este reposicionamiento de la dama activa repentinamente una diagonal inactiva y cuestiona el caballo centralizado de las negras, recuperando espacio central y preparándose para un contraataque en el flanco de rey. El intercambio de damas se simplifica, lo que potencialmente conduce a un final en el que la superioridad del caballo central de las blancas podría brillar. Recuperar la torre hacia el centro solidifica la estructura de peones de las negras, ofreciendo una actividad equilibrada de las piezas. El anclaje de peones solidifica el centro, preparándose para un avance del peón en el flanco de rey para ganar espacio. Al desatar un audaz avance de peón, las negras buscan alterar la coordinación de las blancas y abrir líneas para el contrajuego, creando una fricción central inmediata. Desanclar el caballo libera la columna electrónica, lo que potencialmente abre líneas hacia tu rey y ofrece contrajuego táctico. Al abrir la columna G, las negras inician una audaz embestida de peón, buscando un contrajuego dinámico y posibles debilidades en la defensa del rey de las blancas. Abrir la columna G desata intenciones agresivas, exponiendo potencialmente a tu propio rey al contrajuego. El salto de un caballo al puesto avanzado H4 tiene como objetivo alterar la coordinación de las blancas, creando posibilidades tácticas y evitando al mismo tiempo el control centralizado de las blancas. Liberar al flanco del rey es crucial, pero sacrificar un alfil de esta manera crea debilidades estructurales para las blancas. La torre ahora se activa, disputando la columna abierta e interrumpiendo la coordinación de las blancas en el flanco de dama. Restablecer el control del crucial archivo central después del intercambio de material ofrece nuevas posibilidades de ataque. Reafirmando su influencia central después del intercambio, este caballo se reposiciona para vigilar las columnas abiertas y las posibles casillas débiles. Reposicionar al rey en una casilla más activa, preparándose para disputar las columnas abiertas y los posibles avances de peones. Reposicionar la torre para presionar al caballo inmovilizado y prepararse para la actividad central. Una reasignación estratégica del caballo, con el objetivo de reforzar la defensa del flanco de rey y potencialmente redesplegarlo para un ataque en el flanco de dama.
El intercambio de torres abre la fila electrónica, creando potencialmente posibilidades tácticas y simplificándolas hacia el final. Surge un contrajuego decisivo cuando las blancas abren una diagonal crucial, amenazando al rey negro y forzando una concesión. Restablecer la fuerte presencia diagonal del alfil en el flanco de dama refuerza significativamente las defensas. Capturar el alfil solidifica las defensas del flanco de rey, lo que obliga a las negras a adoptar una postura pasiva de torre y al mismo tiempo abre un camino para que el propio rey blanco centralice y apoye a la mayoría de peones. Garantizar la seguridad del monarca ocultándolo detrás de los peones inicia una nueva fase de maniobras. Tomar la octava fila con la torre ofrece una presión excelente contra el rey aislado de las negras, abriendo potencialmente líneas para un ataque decisivo. Una brillante incursión del caballo, explotando la columna G abierta y amenazando mate, forzando una decisión crítica del rey blanco. La monarca sale de las sombras y busca una participación activa a medida que el material se diluye. Asegurar la estructura central de peones es una prioridad. El nuevo puesto de este caballero podría ser un ancla estratégica o un objetivo. Asegurar el peón tiene como objetivo activar la torre, pero deja al rey blanco expuesto a posibles jaques. La captura del alfil en A3 crea un desequilibrio material dinámico, sacrificando la estructura de peones del flanco de dama en favor de posibilidades de ataque inmediato contra la torre aislada. Se amenaza con una interrupción inmediata, obligando en el al flanco caballo de dama. Darle vida a la torre abre líneas para un posible contrajuego. Recuperar el centro con este caballo lo reposiciona para un posible control central y un futuro acoso a la debilitada estructura de peones de las negras. Amenazar la torre en B7 obliga a las blancas a reaccionar, interrumpiendo la coordinación de sus piezas y potencialmente abriendo líneas para la actividad de las negras. Asegurar la séptima fila con la torre crea un bloqueo formidable contra el avance de los peones negros. Recuperar el puesto central en C6 ofrece al caballo una excelente movilidad y prepara posibles avances de peones. Impulsar el peón pasado hacia adelante crea una presión significativa, amenazando con promover y alterar decisivamente el equilibrio material. La retirada del caballo a una casilla pasiva pierde el control de casillas centrales clave y deja a la torre vulnerable a nuevos ataques. La torre reclama agresivamente la octava fila abierta, amenazando con infiltrarse en el debilitado flanco de rey de las negras. Un audaz sacrificio de peón destinado a perturbar la torre blanca en la séptima fila y potencialmente abrir líneas para el rey. Abrir el flanco de dama para la torre restante ejerce presión inmediata sobre el rey enemigo. Reactivar el alfil en su poderosa diagonal abre posibilidades de contrajuego contra la cadena de peones avanzada de las blancas. Tomar el flanco de dama, ahora vacío con la torre, desbloquea el potencial de ataque y asegura un territorio valioso. Reposicionar el alfil en una casilla pasiva concede la iniciativa y permite que la torre blanca domine la séptima fila. Restablecer el control de la dama en la columna electrónica presenta una oportunidad táctica. La torre abandona su columna abierta y busca refugio en el flanco de dama, pero puede que sea demasiado tarde para cuestionar la precariedad del rey. Reactivar el caballo en un puesto de avanzada central solidifica la cadena de peones y se prepara para más maniobras de piezas. Sacrificar la torre abre un camino claro para que tu caballo se infiltre, con el objetivo de alterar la estructura de peones de las blancas. La reubicación de la torre en la octava fila inicia un bloqueo calculado, con el objetivo de asfixiar el peón B pasado de las negras. Liberar el alfil a una diagonal más activa ofrece un excelente contrajuego contra el rey blanco expuesto. Arrebatar ese peón crea inmediatamente una amenaza dinámica contra las piezas aisladas de las negras. El empujón del peón abre un camino para que la dama apoye la defensa del rey en el flanco de dama. Arrebatar ese peón pasado asegura inmediatamente una ventaja material crucial, simplificando el final hacia la victoria. La torre aterriza en la séptima fila, un puesto de avanzada tentador que tiene como objetivo alterar la estructura de peones blancos y amenazar potencialmente al rey. Asterisco asterisco aprovechar la fila ahora abierta con la torre altera dramáticamente la dinámica, amenazando con incursiones inmediatas, asterisco asterisco. La posición expuesta del rey se convierte en una grave responsabilidad, necesita santuario inmediatamente.
Centralizar al rey ofrece un papel más activo en la coordinación de las piezas restantes. Solidificar la cadena de peones y prepararse para introducir la torre en el juego con un propósito centralizador. Dominar la columna abierta es primordial y el reposicionamiento de la torre logra perfectamente ese objetivo, restringiendo la iniciativa de las negras. Empujar activamente el peón pasado hacia adelante es la única esperanza de evitar un final pasivo. Mover al rey le otorga más activación central y potencial defensivo para los peones restantes. Empujar más el peón establece un potencial peón pasado, pero deja a tu rey un poco expuesto en la fila abierta. El caballo se reposiciona para amenazar la cadena de peones del flanco de rey y observar posibles bifurcaciones. Asegurar la casilla C4 con la torre es un paso crucial para evitar una mayor penetración de las piezas restantes de las blancas. Activar el rey ofrece potencial para el juego activo y refuerza la estructura central de peones.